Cuando hablamos de universidad corporativa, debemos hacer diferencias entre lo que es capacitación, entrenamiento y formación. Hola y bienvenido a un nuevo video de Escuela Digital. Yo soy Juan y vamos a revisar cuáles son las diferencias entre los conceptos formación, entrenamiento y capacitación. Es común que utilicemos estos tres conceptos como sinónimos. Sin embargo, la utilización de ellos supone unas consecuencias, supone unos compromisos puntuales para la organización. Es decir, podemos mencionar capacitación y suponer que la capacitación tiene un alcance, tiene una cobertura. Sin embargo, la formación va a tener otro alcance y otra cobertura. De ahí entonces que sea importante definir qué es cada uno de ellos y qué compromisos adquiere la empresa o la institución educativa al hablar de ellos. Como siempre lo indico en las sesiones de emprendimiento empresarial que oriento, debemos de ser lo suficientemente precisos en lo semántico al momento de definir las actividades y compromisos que estamos adquiriendo, especialmente al redactar documentos de orden jurídico legal. De ahí entonces, y vuelvo a hacer énfasis, debemos ser precisos en utilizar los conceptos capacitación, entrenamiento y formación. Revisemos pues de qué va cada uno de ellos. Empecemos por la capacitación. Este escenario busca la transferencia de un conocimiento específico que permitirá a los colaboradores de la empresa realizar una tarea determinada. Normalmente, las capacitaciones se pueden brindar de manera masiva, y esto es, un experto temático se reúne con un gran grupo de colaboradores y les comenta ese tema, ese conocimiento en específico. En las capacitaciones no necesariamente están presentes las actividades de evaluación, entendidas las actividades de evaluación como diagnósticas, formativas y sumativas. Para comprender este concepto desde el escenario de las competencias, las capacitaciones están apuntando al saber. Es decir, como lo mencioné hace un momento, la capacitación apunta a la gestión de un conocimiento específico. Un conocimiento específico que puede ser teórico o práctico. El siguiente escenario es el entrenamiento. Y este tiene por objetivo desarrollar habilidades y destrezas en el grupo de colaboradores. Esto permitirá a la empresa optimizar algunas actividades y procedimientos que realiza. El entrenamiento, como busca efectivamente ese desarrollo de habilidades y destrezas, utiliza metodologías activas, metodologías de aprendizaje activas. Es decir, donde el estudiante, donde el colaborador de la empresa es el epicentro del proceso. Aquí entonces, en el entrenamiento, viene muy bien hablar del learning by doing, es decir, el aprender haciendo. Podemos entender entonces el entrenamiento como el siguiente paso a la capacitación. En la capacitación, el estudiante, el colaborador, tiene un rol pasivo. Simplemente está escuchando, está recibiendo esa gestión de ese conocimiento en específico. Pero en el entrenamiento se espera que el colaborador desarrolle una habilidad, una destreza. Es decir, tiene que actuar. Recordemos el concepto del learning by doing. Así entonces, los talleres, los workshops, son escenarios ideales para el entrenamiento. Y resumiendo en términos de competencias, podemos entender que el entrenamiento está apuntando al saber hacer. La capacitación apunta al saber. Y el último escenario es la formación. Y podemos entenderla como el tercer paso, pues la formación es mucho más ambiciosa en los objetivos de aprendizaje. En términos de universidad corporativa, la formación podemos entenderla como una estrategia más amplia y formal, pues allí se establecen objetivos, rutas y niveles de aprendizaje, instrumentos de evaluación, que ahí sí pueden ser instrumentos diagnósticos, formativos y sumativos, entre otras consideraciones propias de la educación formal. Al ser mucho más ambiciosa la formación, esta requiere de un tiempo mayor. La capacitación quizás es más corta, el entrenamiento tiene unos tiempos intermedios y la formación definitivamente es más amplia.
Vemos entonces que la capacitación se puede evidenciar en charlas, el entrenamiento en talleres y la formación en cursos. Y en términos de competencias, la formación está apuntando a los tres saberes: al saber hacer y al saber ser. En este último saber, en el saber ser, entran reflexiones de orden ético, emocional y filosófico que se conectan directamente con la intención de la empresa. La gran similitud entre estos tres escenarios es la gestión de conocimiento, entendida esta como una estrategia y un conjunto de actividades que permiten la documentación y el intercambio de informaciones y experiencias al interior de la organización o un grupo de profesionales, con el propósito de aumentar el rendimiento, la efectividad de los equipos de trabajo. Asimismo, podemos encontrar una similitud en estos tres escenarios, que es que son espacios de enseñanza-aprendizaje. Y como tales, son espacios que pueden ser autodirigidos o pueden estar orientados por un tutor o profesor. Asimismo, el estudiante puede desarrollar esos espacios, puede participar en esos espacios en entornos presenciales, virtuales o híbridos. Y por último, encontramos que estos tres espacios apuntan a un objetivo superior, es decir, que se conectan con el direccionamiento estratégico de la empresa y buscan al final que se genere valor. Hacer la claridad también que la capacitación, el entrenamiento y la formación también puede entenderse desde entornos netamente educativos. Entre las diferencias encontramos que la primera, la más evidente, tiene que ver con el alcance en lo temático. Es decir, la capacitación está apuntando a un conocimiento específico, mientras que la formación es mucho más amplia y no solamente va a apuntar a conocimientos específicos, sino que busca desarrollar esas habilidades y destrezas propias del entrenamiento y tener unas reflexiones que apuntan al saber ser. Estos alcances suponen una segunda diferencia, y es en el tema de la extensión, de la dedicación, de la intensidad del proceso. Las capacitaciones son mucho más cortas y la formación es mucho más amplia en el tiempo. Y la última diferencia está en la evaluación, entendiendo que esta puede tener tres momentos: lo diagnóstico, lo formativo y lo sumativo. Quizás en las capacitaciones la evaluación no esté presente. Es posible que algún conferencista utilice una actividad evaluativa diagnóstica para conocer qué tanto domina ese conocimiento específico el público. Pero en la formación definitivamente sí es recomendable utilizar evaluaciones formativas, diagnósticas y sumativas para conocer, para monitorear cómo va el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para resumir, y en un entorno empresarial, entendamos que la capacitación, el entrenamiento y la formación se entienden como escenarios de gestión de conocimiento que se logra a partir de procesos de investigación, desarrollo e innovación. La capacitación, el entrenamiento y la formación buscan, entre otras, la cualificación de los colaboradores, lo cual redunda en el fortalecimiento de la empresa, tanto en la elaboración de sus productos y en la prestación de sus servicios, que termina beneficiando la relación con sus clientes. Y bien, espero que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas y por supuesto a que te suscribas al canal. Cualquier comentario o inquietud que tengas sobre estos tres conceptos, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios. Recuerda que aquellas preguntas que provienen de Super Thanks tendrán especial atención y una respuesta mucho más amplia y suficiente. Así que te invito a apoyar la Escuela Digital con un Super Thanks. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video de Escuela Digital. Chao, chao.